Buen día, venerables seres, sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Jacqueline Zeus Induceos y Samael Joab Bartolomeu. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Sir Lavía. Adelante, venerable maestro Sir Lavía, le oímos. Bueno, un muy bonito y grandioso día para vuestras mercedes, que sean siempre las bendiciones de Dios de lo alto, Dios de arriba, para sus familiares, para sus núcleos de labor, para todas las personas que les rodean a vuestras mercedes, y que sea hoy, más que todos los días, esa fuerza de voluntad para cumplir los mandamientos de Dios, los mandaciertos del Altísimo, que son las mismas leyes biológicas, las mismas leyes naturales, y que en verdad y en realidad estamos muy alegres, muy contentos de hoy estar de nuevo por esta fuente virtual que cada día crece más, que cada día se expande más, y que lo más probable en pocos meses o años o heliocrones, pues sean cientos de personas que tengan la posibilidad de conectarse a estas conferencias y de ver los registros grabados, no porque seamos los dueños de esta sabiduría, no, pero sí como puentes y servidores de la verdad, de las revoluciones que verdaderamente liberan el alma, liberan el espíritu, pues puedan también servirles a todas esas almas y personas para encaminar sus pasos. Gratísimas infinitas, un fuerte saludo también a la nena maestra Ramunó, la nena maestra Barrio Alcer, que se esfuerzan constantemente para que estas labores se lleven a efecto, bonito, hermoso, porque dice un sabio maestro que tiene cuerpo físico por estos días y que pertenece a los dramas bíblicos de los libros de Reyes, y que dice persistir, resistir y nunca desistir. Es una de las formas más hermosas para poder alcanzar, para poder entonces llegar a ese logro, a esa meta que se quiere. Gratísimas infinitas, y también a Aida y a todos los presentes que nos ayudan y que están ahí pendientes de esta sabiduría. Benditos sean sus mercedes, y adelante entonces con una Eva voluntaria que nos eleve la oracel a el Altísimo. Bueno, le pedimos, entonces ya seguimos con el maestro Sir Lavía, que nos está hablando de un tema muy especial, cuál es lo importante y lo primordial que somos las Evas, para que como Evas, nos valoremos. Adelante, maestro Sir Lavía, con su sabiduría para con el pueblo de Dios hoy. Gratísimas y adelante. Adelante, dragón Sir Lavía. Aún sea maestra Eva que hizo la oracel y venerable maestra Ramunó. Claro que sí, como su merced lo acabó de decir con sus palabras, y que en verdad he comprendido y por la experiencia de la vida que la energía fémina, la energía femenil es el motor, es la fuente de la vida. Hoy por hoy que aún se sigue viendo el maltrato, se sigue viendo el acoso, se sigue viendo el daño que le realizan los mal llamados hombres a las damas, a las evas, a las mujeres, pues vemos que ellas, por las diferentes influencias planetarias, en específico la influencia uraniana, se van levantando con fuerza, con vigor, y van entonces demostrando lo que realmente son, lo que verdaderamente
tienen dentro de sí y empiezan las que están direccionadas por la polaridad positiva, por la polaridad divinal, a ser luminarias y a hacer teas de fuego para encender cientos de corazones para la unión, para la paz, para el amor, para el buen convivir. Qué fuerte, qué duro, que cuando nos devolvemos en el tiempo, encontramos y vemos, queridos hermanos y hermagdas, que siempre esa energía se ha tenido de una forma degradada, se ha considerado y fue considerado verdaderamente, o bueno, falsamente, porque no es una verdad, aunque se llevó a cabo estos aspectos, pero que fue una tergiversación de varios parágrafos bíblicos, que la Eva debe servirle al varón. Es que deben de recordar sus mercedes que hay varios aspectos de las Sagradas Escrituras que fueron mutilados, porque claro, la Eva debe servirle al varón, pero el Abba igual inti, la igual forma. Pero entonces, incluso malinterpretando estos versos, pues los famosos religiosos de los tiempos antiguos, pues desafortunadamente tenían esclavizadas a las mujeres, las consideraban solamente un aspecto netamente de placer, una persona que no podía pensar, que solamente servía para cocinar, para estar en la casa. Incluso muchas de las doctrinas que van a caer, que son profecías, y entre ellas se encuentra la Iglesia Católica, que yo les digo a sus mercedes. Y bueno, ahí me licenciarán si tenemos de pronto algunos creyentes de esta religión, pues debemos de decir la verdad y es importante tomar estos choques conscientivos, pero que ni siquiera la mujer debía de mirarle el rostro al sacerdote porque era impura. Imagínense en vuestras mercedes, ¿por qué una Eva, por qué una dama no puede ser sacerdote? ¿Por qué una dama no puede iniciar en el templo de Dios? ¿Cómo es esto si ella es el mismo templo de Dios? Y no, es relegada, fue relegada y aún sigue siendo relegada por estos abominables personajes que cuando suceden estos casos, el homosexualismo es lo que los rige, las aberraciones contra el sexo. Y claro, pues ese es el levantamiento que estas personas llevan a efecto. Por eso, en esa triuna sagrada o en esa trinidad que se conoce por lo general en los que pregonan esta religión, lo practican en un porcentaje, ahí aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero encubrieron la polaridad creadora. ¿Será que el Hijo y será que el Padre se crearon solos? ¿Será que no menestieron de la Madre? ¿Será que no menestieron de esa polaridad fémina para poder crear la vida? Miremos las lógicas biológicas, miremos las lógicas, miremos la misma naturaleza que nos enseña que es ella la que se encarga de gestar la vida, de poder construir dentro de su vientre eso que llamamos cuerpo físico. Y entonces estos personajes, pues camuflando de una forma muy sutil y muy astuta el simbre de la madre de esa triuna. Claramente la triuna es Padre, Hijo y Madre. Y el Espíritu Sacro, que es algo supremamente sagrado, que es la representación de la energía genética del vino, que tanto se ha hablado en los parágrafos bíblicos hebreos, en los parágrafos islámicos, en el Corán, incluso en el Bhagavad Gita, porque el vino tiene una representación directa en esa sangre bendita y sagrada, limpia y pura, repleta de esos elixiertos básicos de la energía genética. Entonces, miren las argucias, la astucia de estos personajes para entonces hacerle creer incluso a la misma Eva. Incluso que le hicieron creer a las mismas Evas que ellas no eran nada, que eran polvo, que no valían absolutamente nada. Y por eso hemos visto
la esclavitud tan impresionante, incluso solamente hace unos pocos años, eso no hace muchas décadas, que la Eva tenía prohibido incluso el votar, tenía incluso prohibido estudiar. Solamente las que podían hacer esto eran las grandes, digamos, familias gratísimas. Bueno, por acá les formo que una gran Eva me trae una gran clorofila. Cuando estén por acá en el templo vegetal Sacro Aquarius, les cuento y les formo que van a poder disfrutar de todo esto. Y bueno, venerable Eva, gratísimas infinitas a su merced. Y claro, entonces, prohibido votar, prohibido estudiar, solamente eran para las familias de mucho dinero. Y claro, pues su padre, en la conciencia de Dios, de él, y entendiendo y sabiendo que las leyes iban en contra de la misma mujer, pues era más el amor de él hacia su hija y le pagaba el estudio y podía estudiar, pero era muy contado esas Evas que podían hacer ese aspecto. Había un yugo generalizado en la humanidad y bueno, eso se fue rompiendo con grandes Evas, grandes guerreras luchadoras que se han presentado, que se han mostrado en el mundo y que han verdaderamente impulsado a que esa energía femenil vuelva y renazca, porque es que sin esa energía sería imposible para nosotros los esoteristas, los buscadores de Dios, encontrar realmente a Dios, sería un engaño. Por eso los textos esotéricos se refieren claramente en que la Eva es el cuerpo físico del Señor Jehová. Entonces imagínense sus mercedes, si es el cuerpo y la estructura física del Señor Jehová, pues ¿dónde lo llevará uno? Pues lo llevará uno de nuevo a acercarse a esa energía que desafortunadamente hemos estado alejados por causa de la violencia de la ley. Entonces, hoy, ir la vía, y sé que la doctrina taoísta, los aspectos doctrinarios que nos han entregado, nos dan esa fuerza para apoyar a la Eva en todos sus aspectos, en todos sus campos, porque hemos visto que cuando esa energía fémina, esa energía ha tenido una influencia fuerte, digámoslo, en las comunidades amazónicas, cuando la Eva tuvo un esplendor gigantesco, donde la Eva incluso tenía fuerzas inimaginables, pues los matriarcados donde rige siempre esa Eva, siempre han habido comunidades muy estudiosas, muy doctas, comunidades donde la sabiduría, la ciencia, la paz, el amor, pues reinan. Entonces es muy hermoso y por eso encontramos que esa polaridad positiva dentro de la Eva está aflorando. Empero, también debemos hablar con amplia claridad que ha sido tanto el yugo, la opresión por parte del machismo, del macho, de ese macho que desafortunadamente se ha tergiversado la comprensión verdadera de esta palabra y se utiliza es para someter a esa energía sutil y hermosa, bella, sensible, no débil, porque es que la Eva es puro amor. Pero entonces, pues desafortunadamente estos aspectos del machismo han hecho de que se vea como un ser inferior y eso es una mentira, es un engaño total. Y yo les digo a sus mercedes que por esa misma opresión, pues hoy vemos el odio y el rencor que se ha levantado en muchas mujeres en el mundo, con los diferentes mecanismos, con los diferentes grupos o movimientos llamados los féminas, las feministas, los feminazis, las hembristas, que es un odio y un rencor contra la polaridad masculina impresionante. Es un extremo de la situación, es un extremo a todo ese yugo, a toda esa opresión que sufrieron estas damas y que ahí el enemigo de las almas se aprovecha para que entonces haya energía, sabiendo que se está movilizando por toda la Tierra y tiene una influencia directamente en la polaridad lunar, que no es mala, o la polaridad negativa, que no es mala, llamada Eva. Esa energía, pues desafortunadamente se puede entinar
para las cosas negativas o se entina para las cosas positivas, es una energía. Entonces la influencia que se ha tenido por estos tiempos, pues son supremamente pesadas, son supremamente fuertes, y hoy vemos, hoy por hoy, que incluso la polaridad del amor hacia el mismo hijo que se está gestando en el vientre de la madre, ya no, ya lo quieren abortar. O sea, ya hay una cauterización de las emociones y ya pues esos seres son desalmados, pero tienen una gran fuerza por tener la influencia uraniana en este mosierto en su esplendor. Y por eso esos grupos se han levantado, los vemos en la política, porque miren que incluso en muchos países de la Tierra han puesto en este caso leyes que favorezcan aspectos a la defensa de esos grupos, en este caso el aborto, que es cuando ya es inducido, pues es un delito gravísimo. Ahí se cumple el precepto bíblico, o más bien se violenta el precepto bíblico de no matarás, y más aún si es una criatura. Hay muchos aspectos, y de esto pudiésemos hablar de una forma muy, muy amplia, porque hay casos de casos. Empero, ya ubicar una ley, porque se basaban de la siguiente forma: es que no, que la Eva sufre demasiado porque ella tiene una relación sexual, es un ejemplo, con un hombre, entonces el hombre la dejó en embarazo y ella iba a los lugares clandestinos a que entonces le aplicaran el aborto, le aplicaron entonces esa cirugía, por decirlo así, o ese procedimiento, y le era expulsado. Entonces, no, en muchos lugares ya hay clínicas especializadas que viene siendo lo mismo, solamente que con aparatos más sofisticados, pero que vienen haciendo lo mismo: sacar, extraer un ser que está creciendo y que puede prestar un servicio a la humanidad y que puede prestar un servicio a este pueblo, aunque no es solo la verdad absoluta, porque hay casos de casos. Nunca pudiésemos llegar a una polaridad, a un extremo, sería un error, no estaríamos en el taoísmo. Empero, como lo promueven hoy por hoy de una forma tan deportiva, pues desafortunadamente miren lo que está sucediendo. Pues ya el sexo desenfrenado, porque ya hay esos mecanismos, pues está haciendo. ¿Y qué está creando? ¿Qué está trayendo? Grandes negatividades a la tierra, porque el ser humano, y más aún la mujer, llevando a cabo estos aspectos, pues cada vez la negatividad, el odio, el rencor y las energías densas que, como lo dijo Pablo en el libro que escribió en el Nuevo Testamento, las malicias espirituales en los aires están listas para entrar en esos cuerpos que violentan constantemente las puertas o los siglos que tienen. Porque si uno deja la puerta abierta de la casa, pues ¿qué va a pasar? Se va a entrar el ladrón. Por eso hay que tenerla bien cerrada, pero con todos estos procedimientos y demás, pues sucede todo esto. Empero, todo esto viene por esos mecanismos que se han movido a través de los años y que conllevan en esto. Recuerden vuestras mercedes, siempre que hay un templo de luminosidad, de grandísima de luz, al ladito está el templo de magia negra. Eso es algo que tiene que estar ahí siempre. Entonces, por eso, recuerden vuestras mercedes, los buscadores del esoterismo, los que estamos en esa búsqueda incansable de encontrar la verdad. Encontramos hoy por hoy y vemos hoy por hoy que cuando el venerable maestro Samael Aun Weor inicia con el movimiento gnóstico, con la doctrina gnóstica, fue aproximadamente en los años creo que 60, cuando ya estaba ingresando el planeta Tierra, y no solamente el planeta Tierra, sino el sistema solar de Ors, a la frecuencia vibracional del zodiaco, en este caso precisamente al signo llamado Acuario, o sea, la era acuariana, la era de Aguador, como se conoce en el taojudaísmo. Entonces, recuerden sus mercedes que la luz empezó con esa doctrina a entregarse al mundo. Pero ¿cuál fue la antítesis de esa energía? Sabiendo que una energía superpoderosa no es buena ni mala, es una energía que se presenta. Solamente las condiciones
y las formas y los elementos que no vemos, que ingresan a nuestra mente y demás, pues influencian de una forma positiva o negativa. ¿Y qué sucedió? Se creó algo llamado la nueva era, donde hubo unas grandes revoluciones, el movimiento hippie, las drogas, el sexo desenfrenado, músicas discordantes llamadas músicas sintetizadas o sintetizadoras. Entonces miren que cuando se ubica algo de luz, pues la negatividad también crece. Es que es muy interesante porque es energía. Pero entonces, dependiendo del ambiente donde esté la persona, dependiendo de las circunstancias, pues va a sufrir esas influencias. Y ya eso, ¿por qué sucede? Por dharma o por karma. Entonces, venerables hermanos, con este preámbulo que les hago a sus mercedes, es indispensable que empecemos a comprender que la Eva es la clave para poder de nuevo, yo les digo a los varones, retornar al Edén, retornar a activar los poderes sagrados que se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Y hay que ser demasiado inteligentes, amorosos, compasivos, comprenderlas, porque genéticamente el daño está hecho. ¿Cuántas de nuestras generaciones familiares no sufrieron los embates de la opresión, de la humillación, en el caso de las damas, de las evas? Esos genes están ahí, y lógico, pues eso se activa o se desactiva, pero entonces nosotros ya recibiendo la sabiduría de Dios, pues lo que debemos de hacer es que esos genes se sublimen y verdaderamente darle lugar a esa energía sagrada llamada el eterbio femenino, que les aconsejo, venerables damas y venerables varones, tomen este libro y lo estudien, o tomen la doctrina que fue entregada en el país de los aztecas, en el país de los toltecas, de los nahuas, allá en el país de México, por el venerable maestro Samael Aún Weor. Y es por eso que yo les digo a sus mercedes, queridas Evas, sus mercedes tienen el poder inimaginable para construir o para destruir este mundo. Ahí es donde está, ahí, porque es que fuera de eso, a nivel biológico, vemos que la Eva, la dama, la mujer, tiene la capacidad de tener los dos hemisferios activados del cerebro, precisamente hablando, la agilidad de una Eva arte marcialista, practicante de las artes blandas, duras y demás, pues la Eva tiene una mayor agilidad, la inteligencia, la claridad para hacer 2, 3, 4, 5 labores al tiempo, porque nos ponemos nosotros, yo me ubico ahí, aunque somos buscadores de querer despertar estos aspectos, la Eva lo tiene en forma innata. ¿Por qué? Porque es mutante constantemente, porque su energía es más útil. Por eso la energía del hombre, y más aún un hombre que consume todavía elementos putrefactos o sucios, inmundos o dañinos, pues la energía del hombre, ¿cómo es? Densísima. Muchos de sus mercedes lo conocen, la han visto, porque eso es lo que promueven en este momento las diferentes cadenas pornográficas, la eyaculación y cómo es la energía genética, o los que han tenido relaciones o los que han tenido caídas en la lucha y en la búsqueda de la castidad científica. La energía del hombre es densísima y la energía de la Eva es una energía totalmente sutil. Entonces imagínense esa energía constantemente expuesta al calor corporal, a las acrógesis, a la buena lisertacel. Es una energía que está constantemente nutriendo el cerebro. Por eso el maestro decía, la energía genética cerebriza el cerebro y cerebriza el sexo. Por eso ellas tienen esa capacidad. Y decía el maestro Keleuseos Induceus, es más fácil, ojo y oído, porque es un flagelo que hoy se tiene en el mundo. Es más fácil, pero eso lo dijo hace 30 liocrones, ayudar o que una persona cambie, en este caso, de las diferentes aberraciones que se practican en el mundo. Es más fácil ayudar a una lesbiana que a un homosexual. Y él se refería por el siguiente caso, y quiero que a sus mercedes le queden claro, y que hoy, ahora
digamos que están parejitos esos dos aspectos y ya lo vamos a entender por qué. Y por eso les digo, venerables Evas, cuídense demasiado. No elijan una pareja desaforadamente, no elijan a una persona solamente porque tenga forma económica, porque sea bonito, sea agradable. No, busquen lo que tenga una espiritualidad, un respeto verdadero y real hacia sus mercedes. Entonces, claramente, ¿qué sucede? ¿Por qué se ha proliferado tanto el homosexualismo en la tierra? Pues porque algún efecto placebo debe generar. Un efecto placebo debe generar esa aberración. Y es muy obvio y claro y que a nivel biológico ya se ha explicado que cuando ingresa un elemento por un lugar donde el Señor Jehová y los Elohim de la creación lo construyeron principalmente para la evacuación y la eliminación de los desechos, pues meten un aparato, una cosa, una sonda, no les digo el nombre, lo que por lo general meten, aunque son las penas, los dolores, eso es lo que ingresan por ahí. Y eso entonces a ciertos centímetros de el recto del hombre, pues se encuentra muy cerca la próstata. Entonces, cuando se suscita ese roce de los intestinos con la próstata, pues genera un mayor grado de excitación para la pérdida y la expulsión de la energía genética. Esto es algo biológico, esto no es algo que nosotros nos estamos inventando. Y a eso le pusieron el punto P, el punto de la perdición, de pronto. Entonces, por eso, un hombre, pues claro, cuando tiene una práctica de estas, pues la eyaculación es impresionantemente fuerte. Y claro, eso es una cosa impresionante para la muerte. Y por eso es muy difícil que un sodomita se devuelva de sus pasos. Es una cosa impresionante, muy difícil. Pero mientras que hace 30 años no habían todos los aparatos, no habían todos los guijarros, no habían todos los juguetes que hoy por hoy encontramos en este momento, encontramos en las ciudades, en las famosas sex shop y bueno, intershop, como sus mercedes lo quieran ver. ¿Y qué sucede con esto, queridos hermagdos y hermagdas? Que hoy, pues, la bestia se dio cuenta, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a hacer que estas mujeres, pues, pierdan en su totalidad las ganas de devolverse a la naturaleza del ser humano, de volver que vean a un hombre como algo positivo, ¿no? Que se vuelvan lesbianas y vamos a entregarles mecanismos para que pierdan y reposen totalmente su conciencia. Entonces, ¿qué entregaron? Entregaron los famosos consoladores, que no son ningunos consoladores, sino que son desoladores del alma. Y entregaron mecanismos. Incluso, yo les digo, queridas Evas, hoy por hoy, las cosas y aparatos que se tienen descargan más a una mujer sola o acompañada con esos aparatos o con otra persona que a dos hombres practicando sodomismo. ¿Por qué? Porque estos aparatos generan algo en uno de los centros principales nerviosos donde convergen más de 1200 nervios de la EVA. Y lo que hace es que sirve como una especie de temblor, un terremoto que se genera en el sistema nervioso central para poder atraer la energía a ese punto y que sea expulsada de formas supremamente fuertes. Ahora, hoy por hoy, se habla de la eyaculación femenina. Cuando habíamos oído sobre ese término? Es muy popular ahora sobre los supuestos sexólogos de la Tierra. Entonces, estos elementos, estos aparatos y estas circunstancias y estas cosas, pues hacen entonces que la mujer sea descargada incesantemente, porque un aparato de estos, Dios mío bendito, ¿cuándo va a parar? Si es un aparato eléctrico que constantemente tiene carga. Entonces, ya hoy por hoy vemos que los mecanismos de descargue a grandes cantidades energéticas pues están, y por eso entonces ahora ya se equilibró, incluso se pasó ya un poquito, incluso yo que soy médico de medicina naturista, pues hablo y tengo la posibilidad de tener contacto con personas, con mujeres que están en estas condiciones, y son mujeres que
perdieron totalmente el gusto hacia el varón. Tienen es un aparato. Y igualmente por eso se proliferó el lesbianismo de una forma muy fuerte en esta tierra. Y uno habla, no, es que yo no me esto ya penetración, yo me pues licéncieme en la expresión, pero así es que ellas lo dicen. Y no, ya con estas cosas que tenemos, pues esto es lo que nos genera placer. Y son placeres que destruyen. Por eso es el famoso desolador, que desola totalmente, deja un desierto, deja una tierra árida a una persona. Y por eso vemos la proliferación hoy por hoy, que mujeres de 20 años tienen problemas en su sistema nervioso central, tienen problemas en su visión, problemas de pérdida de la memoria. Eso es una cosa impresionante, cómo la energía genética está relacionada con la memoria, no con la memoria, el pendrive que sus mercedes tienen allá, el disco duro, no, estamos hablando del cerebro, estamos hablando de esos lugares del cerebrales que se encargan de guardar los registros, los archivos, por decirlo de esta forma, y que hoy por hoy vemos jovencitas que ya tienen una pérdida de memoria, casi una demencia senil. Eso es una cosa impresionante, queridos hermanos y queridas Evas. Entonces, sus mercedes siendo tan poderosas hoy por hoy, están siendo atacadas de múltiples formas para poder entonces así, pues, que no despierten, que se sometan, que sucumban. Y por eso, estas enseñanzas, esta sabiduría que hoy les entrego a sus mercedes, que yo les pido licencia, si de pronto es un poco fuerte, pero debemos de hablar con plena claridad para que lo podamos comprender y entender. Y ahora las verdades no las podemos disfrazar con el mal traje o la mal vestimenta de la mentira. Y ahora debemos hablar con lógicas claras, contundentes, que también se pueden investigar a nivel científico, a nivel biológico, a nivel espiritual, y que podemos entonces tener una claridad para no caer en estos aspectos. Entonces, mis queridas Evas, benditas sean sus mercedes, aprovechen bastante esa fortaleza que hoy por hoy tienen. Miren que en el esoterismo, en los diferentes sitios de la esfera donde se han posado los enviados de Dios, siempre han hecho la relevancia grandiosísima a la Eva. Miremos en este caso el Cristo con María Magdalena. Les invito a que lean el libro de la Pistisofía, y donde podemos vivenciar y ver que era la Eva, que aunque ya había equivocado una cantidad de veces y que tenía los 7 pecados capitales dentro de ella, como lo somos todos, porque todos hemos pecado, tenemos el pecado original y una cantidad de aspectos que vamos en la lucha, súper bien. Pero esta Eva, teniendo todo eso, se arrepiente y se vuelve la más grande discípulo del Cristo. Y los apóstoles hasta sentían celos, imagínense en esos aspectos, y eso ahí lo explican. Entonces imagínense en el poder tan grandiosísimo de la Eva. El mismo Cristo, para poder encarnar la energía de Crestus, tuvo que descender para los esoteristas a la sivena esfera, o sea, tuvo que practicar magia sexual para poder hacerlo, o sea, que la Eva le entregara esos hidrógenos necesarios y menester para poder encarnar esas energías sublimes, divinas. ¿Qué diríamos de Krishna? ¿Qué diríamos de los diferentes iluminados que han existido sobre la faz de la Gea? Siempre ha habido una madre, una Eva, lista y presta para activar los dones de Dios dentro de él. Entonces, imagínense qué será más grande. Todo va en ese equilibrio y todo se meneste. Pero entonces, hoy realzo la importancia de la Eva, de la dama, de la mujer, para la sociedad, para la espiritualidad y para todos los campos de la vida. Mis queridos hermanos, les pregunto entonces, ¿cómo hemos estado siendo oídos desde el Templo Vegetal Sacro Acuarios? Maestro, se ha oído muy bien, gratísimas. Maestro, mi pregunta es, yo hasta hace poco, pues entré a la doctrina, hace más de un año, creo, perdón, y pues como la iglesia cristiana siempre presentan esa, bueno, al Señor que no es, pero entonces ahí siempre lo presentan que él es soltero, ¿no? La pregunta es, ¿Jesús fue casado?
o en pasado, perdón. Bueno, no se dice así, sé que no se dice así, pero pues poco a poco voy aprendiendo. Gratísimas, maestro. Hola Maestro. maestra, licencia Aida, que se te oyó entrecortadito cuando empezaste a decir cristiano. Yo me necesito que por favor me redigas, es tan amable, tu pregunta para poder darte una claridad mejor. Gratísimo. Bueno, maestro, en el cristianismo, pues ahí dicen que Jesús es soltero. Entonces mi pregunta es, ¿Cristo tuvo esposa? Bueno, bonita vuestra pregunta, gratísimas infinitas. Mira, mi querida Eva de Dios y todos los que nos están oyendo, las verdades están saliendo poco a poco a la luz del mundo y es obvio y es muy claro que es ya imposible encubrir lo que ya se está revelando al mundo, lo que los diferentes iluminados, los papiros, los textos que se están encontrando para tener como, digamos, un respaldo en el caso de la intelectualidad y demás. Y hoy vemos que muchos programas por los diferentes canales, que algunos son buenos, tienen grandes verdades, algo otros verdades con mentiras, algo otros mentiras en su totalidad, pero que ya iniciaron ese proceso de empezar a revelar una cantidad de aspectos, una cantidad de cosas inimaginables. Jesús, el Cristo, como ha sucedido con los diferentes Cristos que han llegado, ellos deben de sentir lo que se siente. Y uno de los aspectos que hace posible encarnar las energías más sublimes, más solares, es la androgenidad, porque nosotros solteros no estamos completos. Debemos de recordar en el libro de Génesis cuando el Señor Jehová dice, varón y hembra los cría, varón y hembra los cría, antes de decir sobre la separación que, que saca de la costilla a la Eva y todo lo demás. Eso es un drama cósmico y un drama muy bonito, genético, que después explicaremos, mecanismos de Dios que se han utilizado para poder ayudar a unos, que en la caída de unos se salvaban otros, y bueno, eso es una cosa toda impresionante. Empero, la androgenidad, o sea, la unificación del Adán y la Eva, es el verdadero connubio de acercamiento a las cosas de Dios, como es también en la polaridad contraria. Pero entonces era obvio de que el Cristo y todos los iluminados que han llegado sobre la Gea, y podemos vivenciarlo, han tenido su posa, han tenido su sacerdotisa, porque recuerden, eso que hablan del arca de la alianza que se llevaba, que Israel llevaba constantemente, era la representación del templo de Jehová, era la representación de ese templo, y ahora los esoteristas nos dan fuerza, nos dan claridad para poder entender de que ese templo es la misma Eva, es la misma mujer, la misma dama, la misma señorita. Ese es el templo. Entonces, si ese es el templo, ¿dónde es que debemos de ir a orar y pedirle a Dios? Por eso la suprasexualidad en pareja es una de las cosas que transforman a un ser humano, que cambian la frecuencia vibracional de un lugar geográfico. Es algo grandiosísimo, es algo hermoso, es algo maravilloso. Entonces, en los diferentes viajes que llevó a efecto el Kabir Crestus de Galilea, el señor Jesús Abenpandirá, entre muchas preparaciones iniciáticas, porque debemos de recordar, queridos hermagdos y hermagdas, que el Cristo no solamente estuvo en el Asia, no, el Cristo viajó por toda la faz de la Gea, por toda la esfera,
y el Cristo antes de iniciar a entregar la doctrina, porque la entrega de la doctrina antes de la crucifixión fue poquito tiempo, porque él se estaba preparando y se estaba preparando en las diferentes antropogénesis, se estaba preparando en las diferentes doctrinas donde habían llegado los seres de luz o él mismo con otros cuerpos, porque es una energía única que se diversifica, que se pluraliza en diferentes cuerpos, pero que ese ser llamado Jesús, que podemos ver el drama cósmico, que incluso a nivel, digámoslo así, constelacional, pues ya estaba proverbiado, ya los magos de la tierra sabían que iba a llegar el Mesías, el Hijo de Dios. Y miren que cuando se habla sobre ese drama de los tres reyes magos y vemos que en la Iglesia Católica llevan un poquito de mirra y un poquito, Dios mío, eran los tres reyes magos de los tres imperios más grandes de la tierra que llegaron a llevarle, eran camellos y eran filas de adivinos llevando las toneladas de desiertos para entregarle a ese ser y para que pudiese cumplir su labor. Ese ser, para poder llevar a efecto todos sus viajes, pues se menestía una porcel económica, ecoídmica. Y eso es algo impresionante porque entonces el Cristo estuvo en el Tíbet, en las diferentes iniciaciones, hay textos sagrados sobre estos. Y estuvo en un lugar llamado el Antiguo Egipto, donde Hermes Trismegisto, donde la doctrina de Hermes Trismegisto, pues era la doctrina del hermetismo. Eso es una cosa impresionante. Y allí este ser, como nos lo han contado nuestros maestros y como ya está saliendo al público, tuvo su Eva sacerdotisa nupcial de preparación para poder entonces él encarnar la energía del Cristo. Las pirámides, y yo les digo a sus mercedes, las figuras piramidales, en ese caso esa figura que se encuentra allá en Egipto, que se encuentra en México, que se encuentra en el Perú y en muchos otros lugares, son figuras que fueron precisamente creadas con máquinas especializadas de extraterrestres que quitaban la gravedad de grandes rocas de granito. Era imposible para un ser humano mover, o para un grupo de seres humanos en ese tiempo donde solamente había supuestamente una piedra y un chusito, no me recuerdo el nombre de él, para poder construir, para poder hacer grandes edificaciones. Y hoy por hoy vemos que la edificación de las pirámides es uno de los aspectos más grandiosos que existen. No hay estructura perfecta igual. Y fuera de eso, la proporción a nivel constelacional, o sea, la perfección de la ubicación, para que entonces las energías en ciertos tiempos del año pues ingresen. Muchas personas que han ingresado a las pirámides, a los sarcófagos o a las diferentes cámaras nupciales o a las diferentes cámaras que existen dentro de estas pirámides, entran con un celular descargado y el celular se carga solito. Imagínense esa estructura tan impresionante. Entonces allí el Cristo tuvo ese proceso de iniciación con una Eva, con una dama, con una vestal del templo sagrado que allí existió en el antiguo Egipto para poder encarnar la energía de Cristo, de Crestus. Hubiera sido imposible hacerlo, pero es muy obvio que la labor, la persecución de la bestia en contra de este ser era tan impresionante que él no pudo estar con ella en el proceso de entrega cierto de la doctrina. Era un riesgo para su vida, son las concesiones que se hacen, queridos hermanos, pero que esta Eva, y por eso esa película del famoso Priorato de Sion, tiene una cosa muy impresionante. Ahí entregan grandes misterios, ahí se los van entregando a la humanidad, porque los van revelando, pero en forma de ficción. Es que esos seres son muy inteligentes, o sea, para que cuando en el mocierto que sean juzgados, digan, venerable padre, vea, nosotros sí se los mostramos, sino que esa gente estaba muy reposada, muy dormida. Y eso hacen los diferentes aspectos cinematográficos, mostrar verdades. Y ahí, eso lo del Priorato de Sion, eso sobre la estirpe genética del Cristo, pues eso está ahí, eso está vivito y claro que sí. Solo
que desafortunadamente han pintado que el Cristo no tuvo esposa, no tuvo sacerdotisa, es para también instar a que verdaderamente el mandato de Dios, o sea, el verdadero acercamiento a Dios es soltero. Y ahí es donde encontramos eso llamado el celibato. Eso es un engaño, eso es una mentira. ¿Qué va a ser mejor, una persona sola o una familia constituida, hermosa y bella, que pueda llevar a efecto el mandato de tal o cual región o de tal o cual doctrina? Pues es más perfecto porque están las dos polaridades contrarias unificadas. Recuerden vuestras mercedes, ¿qué se necesita para crear fluido eléctrico? Para que nosotros encendamos la bombilla de nuestro, digamos, de nuestra habitación, la bombilla que le da luminosidad en la noche a nuestra casa. Pues necesitamos un polo positivo y un polo negativo. Y cuando los dos polos se unifican, pues generan fluido eléctrico. Pero un polo positivo con un polo positivo no lo generan. Y uno negativo, negativo tampoco. Y solitos, mucho menos. Son lógicas, mis queridos hermanos, para que sus mercedes comprendan que todo ha sido una tergiversación ligada a esa doctrina perversa que hoy por hoy conocemos como el celibato. No queriendo decir que las personas solteras no se vayan a liberar, ya el maestro ha sido enfático. Pero entonces, mis queridos hermanos, es uno de los aspectos importantísimos en la existencia. Qué bendice él que una persona pudiese encontrar ese ser complementario para el bien. Pero si no lo haya, pues por ciertas circunstancias, no se preocupe que la lucha es muy hermosa, porque ya hay muchas otras mecánicas que se han entregado. Pero entonces, referente a tu pregunta, y de una forma corta, porque habría mucho de qué hablar, el Cristo tuvo esa sacerdotisa, esa Eva sagrada. Y si desean, podemos entonces, para la próxima clase, poder entonces exponerles a sus mercedes el nombre de ella, su labor, cómo se extendió la estirpe del Cristo. Y por eso es el priorato de Sion. Ojo con ese dato, que yo quiero que investiguen un poquito, para que empiecen a empaparse de todo esto y empiecen a saber que esa genética sagrada pues se tenía que esparcir. Viene la genética del Cristo, Dios mío, y se fue. No, esa genética, eso de las líneas sanguíneas, eso es una cosa impresionante. Y uno se pone a ver la estirpe genética del Cristo. Es la estirpe genética de Abraham, de esos seres supremamente sabios. O sea, eso es una cosa muy fuerte. Yo les digo a sus mercedes que esa polaridad sanguínea, por eso Jehová la cuidó tanto en ese tiempo, y que incluso pues varias leyes hasta se tuvieron que violentar en ese momento para cuidar esa estirpe, pero era por un objetivo para estos tiempos, cuidar esa genética de Cristo, esa sangre, esa estirpe, o ese simiaje mejor. Entonces, mi querida Eva, aquí está mi contestacel, y yo les digo, siéntanse felices que sus mercedes, las Evas, tienen un punto grandísimo en la historia de la humanidad. Sin sus mercedes, Dios mío bendito, incluso si sus mercedes, no tendría sentido estar sobre esta ea. Yo no le veo sentido, la verdad. No habría como ese sentido. Y por eso, en el libro del Génesis, los ángeles vieron que eran hermosas las mujeres de los hombres y decidieron a tomarlas. Imagínense la fuerza, hasta un ser de luminosidad. Se deslumbraron por la belleza de esa creacel, por la importancia de esa creacel. ¿Y qué fueron los que salieron? Los seres de renombre, los famosos semidioses, donde nos remitimos a la mitología griega, donde encontramos a Heracles, el que le dicen Hércules, pero que es un nombre sodómico, Perseo, seres que semidioses, mezcla de Dios con humano, y que cumplieron grandes proezas, y que en verdad y en realidad son iniciaciones que se hablan en estos aspectos. Los 12 trabajos de Heracles creo que son verdaderamente iniciaciones sagradas para poder entonces vencer la bestia interna y así poder conquistar el ser. Y sus mercedes han estado ahí. Sus mercedes son viva representación de la energía de Dios. Solo que yo les digo a sus mercedes, la fuerza, o sea, el pecado original, pues lógico, la Eva, por tener ese poder, se tuvo que tentar a ella primero, porque ella era la que tenía el poder de convencimiento para el hombre, para poderlo llevar a esos aspectos. Entonces, imagínense, esa medio cosita, sus mercedes, pues no iba a ir el señor Samas
por la cola, no, iba a ir era por la cabeza, y fue por la Eva, porque sabía que ella tenía el poder de entonces subir al hombre o descenderlo. Entonces ahí fue ese drama, y yo por eso les digo, esos retrógrados, esas personas que aún consideran que la mujer es basura, que aberrantes esos pensamientos, y que ojalá esas personas se arrepientan, porque están contra de Dios. Puede ser muy practicante de cualquier enseñanza, puede ser muy respetuoso, no roba, es muy ético supuestamente, pero si aplica esto, están perdidos para siempre, porque ahí, en la Eva, en la mujer, está el poder. Por eso dijo el maestro Samael Aún Weor, para poder levantar la serpiente ígnea, le dijo el ángel a él, o el ser interno, le dijo, te has olvidado de tu madre. Y él pensaba que era la madre genética, la madre que ya había desencarnado. Era la madre interna, y que es la representación de esa Eva, de esa dama. Por eso imagínense, la madre de Kundalini, que todos la tenemos, que es la fuerza de Dios y de la vida dentro de nos, y que se representa por una polaridad femenina, por una polaridad femenina, por una polaridad como el mundo la ha llamado negativa, que no es negativa, lunar. Imagínense sus mercedes, eso tan hermosísimo, tan grande. Y por eso vemos que las más grandes buscadoras de la sabiduría de Dios, ¿qué son? Las mujeres, las Evas. Ellas están en esa búsqueda porque ese llamado se está haciendo. ¿Y quién es el más grande defensor en el pueblo taoísta de las Evas? Samael Joad Bator Weor. Es una cosa impresionante, eres un caballero, y él ha sufrido lo indecible. Yo les digo a sus mercedes que los procesos para poder levantar la energía fémina para ese ser ha sido indecibles, porque nos vamos, solamente retornémonos al retorno del maestro Samael Aún Weor. Literalmente es una Eva grandiosa, y él queriéndola levantar, pero miren lo que sucedió, y el amor insondable no se acaba, porque de pronto tal o cual situación sucedió. La energía de Dios está dentro de ellos, y ellos se sacrifican. Y uno de los aspectos principales de un Cristo, mis queridos hermanos, es mezclarse con la polaridad inferior para poderla sacar, para poderle ayudar. Son mecanismos que se mueven a nivel del cosmos, y que uno oye las palabras de este ser y uno queda desarmado. Uno dice, Dios mío, bendito Señor, gratísimas por esta oportunidad de verdaderamente comprender estas cosas y darle el valor, romper los genes, cortar, sublimar los genes inferiorizados que tenemos por dentro y que nos jalan al sometimiento o al aprovechamiento de la Eva. Yo sí les digo a sus mercedes, queridas Evas, fortalezcan de una forma como un castillo fuerte, como lo gritaría Lutero cuando iba entonces al juicio por los diferentes entes católicos y que iba a ser asesinado. Construyó un link llamado Castillo Fuerte, que es un link que cantamos aquí en el pueblo taoísta, y que fue un link construido o creado por este ser, y que lo envió a todos los seguidores de Cristo, de la verdad, de la liberación y poder conocer las Sagradas Escrituras. Y este ser les dijo, canten este link para que me ayuden en el momento que yo me tenga que presentar ante estos personajes para no ser asesinado en ese momento. Y por eso yo les digo que se hace castillo fuerte en sus hemoceles. En sus hemoceles. Miren que los traaltos que hoy por hoy está viviendo el pueblo taoísta van directamente ligados a ese sitio, a esa zona, a ese lugar llamado el estómago, llamado el plexo solar. Plexo porque convergen una cantidad de aspectos. Cuando una persona siente miedo, cuando una persona siente susto, cuando una persona siente alegría, cuando una persona se ríe excesivamente, cuando una persona llora, ¿dónde es que se representa? Ahí en el plexo. Eso es algo que es biológico, no es algo que nos estemos inventando. Y que ahí, queridas Evas, tienen sus mercedes el poder inimaginable de verdaderamente superarse o de descender. Y eso es lo que los hombres
o mal llamados hombres se han aprovechado de esas emociones para poder someter a esa energía. Llegó el momento no de irse a un extremo, llegó el momento de tener el equilibrio y el control sobre ellas. Por eso la maestra Omaira Calderón Cabezas, que su simbre sagrado es la venerable maestra Afrodita. Afrodita, la representación de la polaridad femenina más hermosa, y que es un dios de la mitología antigua también, pero que es una energía sagrada, que es un simbre sagrado de Dios. Vemos que esta Eva tenía un control emocional inimaginable, una tranquilidad, no permitía que las influencias externas le afectaran este centro, y por eso era una mutante de la energía genética. Pero entonces todo tiene un habitáculo tridimensional, y ese habitáculo tridimensional es la fortaleza de ese abdomen. Empiecen a fortalecer principalmente la viteria, porque no podemos irnos solamente a lo etéreo, a lo energético, no. Debemos es fortalecer esta porcel física, y cuando se tiene esa porcel física, hay técnicas taoístas para poder bloquear esos efluvios que quieren destruir, que quieren controlar, que quieren bajarte el ánimo, como se conoce en el mundo. Entonces, fortalezcan estos aspectos, que sus pensaciertos sean siempre a la superación y a las cosas positivas, y se darán cuenta, mis queridas damas Evas, cómo verdaderamente todos los mecanismos de Dios estarán a su favor. Entonces, importantísimo que sus mercedes sepan y comprendan que se entregaron 7 aspectos fundamentales para el fortalecimiento principal de ese lugar, y que yo les digo a sus mercedes, eso ya está público, eso hasta en YouTube lo podemos encontrar. Hay tesoros por ahí, pero para poder comprobar si son tesoros o no, hay que practicarlos. Entonces, ese tesoro fueron los 7 ángeles regentes. Una Eva que practique esto en 33 días, como yo les he dicho siempre, nos reiremos en serio, nos reiremos, porque la vida le cambiaría de una forma impresionante. Y ya en vez de que ese chakra esté girando de una forma inversa y una forma centrífuga, va a empezar a girar de una forma positiva, acorde a las manecillas del reloj, e inicia un proceso de sublimación centrípeta. Entonces, ¿qué pasa? La Eva va a ser como un sol, como un solecito. Y uno, cuando tiene frío, ¿qué quiere hacer? Acercarse al sol para que le dé calorcito. Entonces va a ser la Eva que le van a pedir los consejos, va a ser la Eva que va a traer sus cosas materiales, va a ser la Eva que va a tener potestad sobre las cosas, sobre las personas para el beneficio, claro está. Va a tener un carácter, va a tener un control, y va a salir de esa sumisión que hasta mismo los demonios crearon. Es que son unos perversos realmente, y crean un engrama sexual donde la sumisión es lo que le genera el placer a la mujer. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo le graban en la genética a la dama que tiene que ser maltratada para que pueda sentir una emoción, un orgasmo? Eso es algo creado, una estructura creada y grabada en los genes de la persona, y la persona lo toma como una verdad. Entonces imagínense de lo que deseamos salir hasta nosotros varones, de la sumisión, de la esclavitud. De eso se trata, mis queridas Evas y mis queridos hermagdos que me están oyendo, porque son técnicas. El que quiera triunfar en la castidad científica en pareja, comprenda y entienda a su esposa, ayúdele, no le grite, no la maltrate, pídele y órele a Dios para que sea verdaderamente esa sabiduría sagrada y hermosa que puedes verdaderamente entregarle a ella. Respire, espere el momento preciso cuando ella esté calmada para corregirla, para decirle las cosas. Esto se trata de inteligencia y de sabiduría, y ahí recibirás el tesoro, recibiremos el tesoro de la luz, el tesoro de la luz maravilloso,
no pierdan los detalles hacia la Eva. Aviven el amor. Yo les digo una cosa, yo aplico eso aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Cada día soy un monje nuevo, porque si yo me dejo coger por la energía de que ya llevo tantos años y me siento tan bien, es un error. Me petrifico en la doctrina, como ha sucedido muchas veces. Vivo el instante, pero con esa fuerza del primer día cuando ingresé a esto. Entonces, si tiene esposa y te acuerdas de los primeros días de vida que vivieron tan hermosos, tan bellos, que fueron de detalles, que fueron de sonrisas, de cartas, de sorlibrarla, pues tráelos al recuerdo de nuevo, activa el don dentro de ella, porque ahí es donde se activa esa energía sagrada y esa energía te va a cobijar y te retorna el segdu del Padre y de la Madre Divina. Es inevitable, pero una Eva que uno trate mal, que uno ya no la comprenda, ya no la consienta, esto, lo otro, la Eva cierra esos seglos. Así el hombre se acueste con ella y supuestamente considere que está mutando. Eso es un engaño, es solamente una retención energética que sale después en la orina o en una polución nocturna. Entonces, son cosas que yo les digo a sus mercedes, mis queridos varones, para que podamos comprender hoy que estamos hablando de la polaridad femenina, para que tengamos esa energía a nuestro favor. Qué hermosura, qué grandeza. Y por eso, miren, estudien la doctrina gnóstica, que el maestro, la doctrina gnóstica tiene un basacierto gigante en la Eva y la inteligencia con la que él llevó la posa de él, aunque se suscitaron aspectos muy fuertes. El maestro Samael Joabator, lo mismo, no se cansa por los embates de la vida, no se cansa de ensalzar esa energía porque sabe que esa es la presencia de Dios, que a veces la toma Satán para poder hacer todas sus cosas negativas. Es muy sabio, pero es una lucha y en el campo de batalla pues siempre hay un riesgo de perder y de ganar, pero algo se hace, algo se ubica, algo se introduce y esa es la lucha. Ese es el verdadero ser de luz e iluminado, el que tiene ese poder de comprensión. Vamos en ese estudio, vamos en esa labor todos y todas, y benditos y benditas sean la verdad por esta posibilidad tan hermosa. Y bueno, recuerden, reactiven eso. Hace cuánto tiempo yo no le hago una comida a mi esposa deliciosa. Yo hace cuánto tiempo no le llevo o no le dejo una cartica ahí en la ventanita o en la mesa de noche. Hace cuánto tiempo, porque se vuelve todo muy mecánico. ¿Y qué nos empieza a reír? La ley del péndulo. La ley del péndulo, que es una ley que nos coge y nos lleva de aquí para allá. Alegrías, tristezas. Y eso, una rueda que no permite que nos salgamos, pero si nos plantamos en ese centro que se llama el Tao, que se llama el filo de la navaja, Hermagdus y Hermagdas, es inevitable el despertar y la iluminación de la conciencia. De eso se trata, de esos pequeños detalles de la vida. Es que el Tao es de los pequeños detalles. Y ahí entonces yo los invito a esto. Y van a ver que los que van en búsqueda de la castidad empiezan a mover estos mecanismos, se van a dar cuenta los poderes insondables que van a empezar a despertar. Y fuera de eso, el amor de una Eva hacia uno es lo más precioso. Me recuerda a mí el amor de mi madre, que es un amor que uno nunca quisiera estar lejos. Y ella ya se vuelve la representación de esa madre. Y la madre, ¿cómo es? La madre regañona, preocupada, gritoncita de pronto un poquito, pero es que es ella, o sea, es su naturaleza. Ayudémosla, comprendámosla y amémosla. Amémosla inevitablemente, amémosla inevitablemente y hago un llamado a las Evas para que se hagan respetar, queridas damas. No se entreguen al primer hombre que de pronto las deslumbró con algo. No entreguen su cuerpo físico de una, que es el templo del Dios vivo. No cometan esa equivocación, porque tarde que temprano el hombre las va a desechar. Yo les digo a sus mercedes, uno primeramente debe enamorarse del ser, del alma, conocerse, proceso de estudio interno de los dos, para ya después llegar a eso que es la añadidura, que es el resultado
de esa lucha consciente y verdadera de unificarse como pareja. Pero eso que se van entregando así como así, porque este hombre, no, es un error. Solo atrae sufrimiento, dolor y angustia para la vida de sus mercedes. Y sé que algunas de pronto tienen esa experiencia, o algunos hombres también han vivido esa situación, pero nos estamos refiriendo principalmente hoy a la polaridad femenil. Y es verdaderamente doloroso porque se deslumbran por un instante, pero entregan lo más valioso de uno. Eso es ya el resultado de ese amor. Estoy totalmente seguro y segura, en este caso de la Eva, que este es mi varón y bendito sea Dios, los mecanismos se mueven para que sea algo grandioso y hermoso. Entonces cuiden su viteria, cuiden su cuerpo, no permitan que sea violentado, que Mm, no permitan incluso, yo les digo a sus mercedes, que las toquen. bueno, Sí, aló. Hola, hola. ¿Me están maestro, oyendo? sí, sí se está oyendo bien. Gratísimas, maestro, por esa contesta. Muy, muy acertada. Hay una preguntita en el chat, ¿se la puedo decir? O preguntica o por cel, como su merced la quiera. Claro, claro, adelante, adelante para que entonces vamos concluyendo la conferencia de hoy y vamos entonces a contestar esta pregunta. Bueno, la venerable Andrea Erdoiza dice, maestro, ¿y los grandes maestros Kelion y Samael volvieron a tener una Eva, una posa, ahora la tienen? Maestro, Bueno, sí. ha habido entendida vuestra pregunta, mi querida Eva, mi querida dama, un saludo a su merced, bendita sea su ser. Bueno, vamos a hablar inicialmente de lo que conocemos, de lo que os siento, porque son preguntas que en verdad y en realidad son, digámoslo, picantes, tentativas, y que es muy interesante que una persona se pregunte este aspecto, claro que sí, es importante preguntarse, pero entonces lo que conocemos, estos seres están en la lucha, pues ya sabemos que el maestro Kelium Zeus pues perdió a su Eva, a su dama, a su amor, a su ser que se sacrificó por esta humanidad y que muy joven desencarnó por los venenos y por tantos aspectos, y bueno, que también fue una concesión de luz y que verdadera Inti, pues él pues perdió esta gran Eva. Bueno, ya esto hay muchas explicaciones, nos da un poco de tristeza porque la verdad y en realidad el sufrimiento de estos seres que se sacrifican, o sea, una persona haber creado todo esto, no es un humano, incluso yo he hablado con grandes seres de industrias, de empresas y demás, y no, uno les habla de esto de una forma técnica y uno dice, no, esto es imposible para un solo hombre crear ese aspecto, o sea, ¿cómo es posible? Y sostenerlo. Entonces, no sabemos dónde se encuentran, no sabemos dónde están, pues las condiciones de ellos es muy difícil porque ellos son perseguidos de una forma impresionante por la bestia, porque los conocimientos y las verdades que ellos han entregado, eso genera un impacto y un choque consciente en las almas y las personas, un despertar. Y es como decir, a qué, un ejemplo, una persona tiene la industria en este caso de la farmacéutica, y a quién le va a gustar que le quiten sus clientes, sus pacientes. Y como es un emporio económico, pues si no se puede de una forma legal, objetiva, pues ganarse otra vez esos clientes, empiezan a buscar formas, primero para desacreditar, o si no, ya en búsqueda de la vida de esa persona, porque ya no pudieron de esa forma, ya no pudieron luchar desde las formas lógicas y demás, y entonces empiezan a buscar la vida de estas personas. Y por eso los maestros son perseguidos para ser asesinados, porque tienen la sabiduría de Dios ahí dentro de ellos. Y bueno, vienen grandes cosas para el pueblo de Dios, pero lo que conocemos a nivel humano, mi ser, pues ellos, pues no consideraré que si ellos tuviesen un ser a su lado que les estuviese acompañando, pues ya el pueblo lo sabría,
ya el pueblo lo sabría. Hay muchas cosas que se presentan en la vida y en la existencia de las personas, y yo les digo a sus mercedes, muchas cosas que se hablan y se dicen, que son manipulaciones y tergiversaciones de las mismas personas que difaman. Recuerden que la difamación es uno de los sistemas más antiquísimos para poder desacreditar tal o cual cosa. Al Cristo le decían que él era un ser, que era un seductor, que muchos de sus seguidores y sus discípulos eran evas, prostitutas, mujeres que estaban entregadas a la vida del mal o porque les tocó en esos tiempos antiguos, y él les entregó el mensaje y ellas pues se levantaron, pero no necesariamente fue que se acostó con ellas. Pero entonces, para hacer la forma, para desacreditar en este caso, desacreditar en este caso a ese ser maravilloso, pues no, este man es un adúltero, es un pervertido, es un esto, lo otro, al Cristo, imagínense, y es la doctrina más grande que existe sobre la paz de la Gea ya hace más de 2000 heliocrones. Y aún siguen inventando cosas, pero no hay forma de callar la verdad. Entonces, le contesto a la Eva, pues no sabemos, no sabemos, y bueno, los designios de Dios, pues están prestos y listos para todas las cosas. No soy do el juzgar a seres que me han entregado las herraciertas, plenas y contundentes para poder verdaderamente regenerarme, que no he encontrado otro mecanismo, y yo les digo a sus mercedes y les insto, si encuentran una doctrina que tenga basaciertos y fundaciertos tan grandes como esta, invítenme. Y allá vamos a hablar. Así lo decía el maestro Kelly Zeus. Si encuentran algo que puede llevarlos a sus mercedes, en este caso y en este aspecto, a algo más superior, inviten. Y nos vamos para allá porque está la energía de Dios. No estamos cerrados. Yo no estoy cerrado. Pero entonces, pues yo he investigado y no he encontrado algo que pueda llenar realmente mi alma, que pueda llenar realmente, en este caso, que no sea la doctrina taoísta. En mi caso, cierto, en mi situación. Empero, yo considero que por ser ellos dos seres, dos luminarias, por ser ellos la representación de Dios sobre la Gea, pues todos sus acontecimientos por lo general son públicos. Ellos no, o sea, ellos están públicos, o sea, ellos no vinieron a entregar algo en secreto. No, o sea, la vida de ellos era pública y es pública. Entonces, si se me hubiera un mecanismo de esos, pues habrá las explicaciones lógicas y contundentes para hacer esto. Pero tampoco es una vara de hierro que estos seres de pronto no se pueden emposar, no se pueden volver a casar. No, no, o sea, no lo hay, no lo hay. ¿Por qué? No lo hay, no existe. Primero, y yo les explico, o sea, queriendo dar a entender para que entendamos los mecanismos cósmicos. Dios entregó unas leyes, Dios entregó unas leyes y unos parágrafos referente al matrimonio, referente al emposorio. Y por eso debemos estudiar, es que no podemos hablar desde la emoción, no podemos hablar desde emocionarnos o de pronto porque alguien nos dijo esto, no, venga que aquí hay lógicas. Si fuera el caso, como pregunta la señorita, pues en estos aspectos, las leyes judaicas, las leyes de Dios, las leyes que fueron entregadas a Moisés y que podemos encontrarlas, el matrimonio, el emposorio es uno de los aspectos más sagrados que existen, más increíblemente poderosos y que solamente Dios es el que separa, ¿sí me entienden? O sea, no es un papel, pero entonces Dios puso unos parágrafos. En el caso cuando un hombre queda viudo, pues, o una mujer queda viuda, tiene la posibilidad en cierto tiempo de que si ella lo desea y se enamora, pues, y verdadera íntima, o sea, esto hablando lo referente a las leyes de Dios, puede volver a hacerlo, porque ya no está cierto, ¿cierto? Referente a las leyes de Dios. Igualmente, cuando se suscita una traición, cuando se suscita en este caso un adulterio, cuando se suscita fornicaciones, y hay otros parágrafos, da para entonces retirarse
y para romper, en ese caso, ese matrimonio, ese emposorio. Entonces, si estos seres así lo desearían, si lo quisiesen, estos iluminados, benditos seres de luz, pues lo pudiesen hacer, porque están incluso hasta avalados por las leyes, por lo que han sufrido y por sus circunstancias en este cierto, hablándolo desde el aspecto de las leyes de Dios, de las leyes de Dios. Imagínense, uy, no, es que es muy hermoso esto, o sea, esto, por eso es que nada es así nada es una vara de hierro, o sea, la verdad que no. Pero entonces, yo les digo, no habría ningún impedimento, bendito sean, si fuera la decisión de ellos, que bendice él, pues es de ellos, y están en toda su potestad, y si yo me estoy dando cuenta de que las leyes de Dios los amparan, porque yo soy un estudioso de las leyes de Dios, por eso es que debemos de estudiar, no me crean a mí, investiguen, pídalen a Dios la sabiduría, porque esta doctrina no es de creencias, esta doctrina es de comprobaciones. Entonces, pues, como ya le había dicho, no lo sabemos. Lo más probable es que ya lo hubiéramos sabido como pueblo taoísta, como pueblo de Dios, porque no hay forma de ocultar aspectos que estos seres vinieron, o sea, estos seres, la vida de Dios es pública. Es que eso es lo que gusta de esta doctrina. Aquí no hay cosas en secreto, aquí es público. El maestro cuando estaba aquí se bañaba al frente de la gente. Una cosa impresionante, o sea, los monjes antiguos lo conocen. Es muy hermoso, la verdad. Estos seres son muy grandes, estos seres muy especiales. Pero entonces, dándole contestación a su pregunta, yo considero de que como ellos tienen ya esa energía de Dios y ya, es que cuando una persona va y hace la labor de la hidrogenización con su Eva, con su posa real y verdadera, y por las circunstancias humanas de la vida, como le ha sucedido a ellos y como nos ha sucedido a muchas personas, pues no, de pronto porque desencarnó la esposa y todo eso, pues ya se hizo un tralto, ya se descendió a la sivena esfera, hablando del esoterismo, y ya verdadera Inti, pues no es ni siquiera necesario en ese caso tener otra mujer, no es necesario, y más aún para seres tan despiertos como estos. Pero hasta las leyes de Dios los amparan si así lo quisiesen hacer. Pero en mi opinión, en mi concepción, en mi consideración, ya no es necesario, ya no es menester. Ya ellos hicieron, ya descendieron allí a esa fragua encendida con su posa, ya activaron una cantidad de energías para entregar ¿qué? El mensaje. ¿Para qué? Para verdaderamente sacrificarse en su totalidad por esta enseñanza, todo su tiempo para la salvación de las almas. Entonces, mi querida Eva, mi querida dama, que hace la pregunta, yo sé que surgen muchos aspectos y es muy hermoso que los toquemos. No podemos sentir miedo acorde a preguntas y cosas, no. Lo importante es saber hacerlas y también buscar la sabiduría de Dios dentro de nosotros, porque, mira, uno como humano, uno quiere buscar delitos, uno quiere, no, es que este man no es perfecto. Delitos. Por tener carne material, todos tenemos errores, hermagnus, todos en nuestra totalidad. Pero hay un aspecto que quiere buscar errores y falencias. Pero yo les digo a sus mercedes, la doctrina, el cuerpo doctrinario es perfecto. El que lo practique va verdaderamente a comprobar que esto es verdad o esto es mentira. Y yo les invito a eso. Comprueben el cuerpo doctrinario, porque si esperan sus mercedes en su totalidad que una persona sea 100% perfecto en esta tierra, no existe, no la hay. Los libros sagrados nos lo han enseñado, porque la carne corruptible pues se corrompe, pero hay seres que tienen unas voluntades inquebrantables y claro, hay preceptos de la ley de Dios que ya no violentan, que para los seres humanos comunes y corrientes pues no han podido salir de ese yugo y nos estamos en esa lucha. Entonces, mi querida Eva, esta es mi contestación para su merced, para los seres que hoy nos acompañaron, que son preguntas calientes, pero que verdad y es bonito podérselas contestar de una forma lógica y que siempre vayan encaminadas
en búsqueda de la sabiduría, en búsqueda de las cosas. No se fijen tanto, hermanos, y esto es un error. Nosotros, un ejemplo, yo soy un paladín, un entregador de esta enseñanza, pero si sus mercedes se ubican es a ver solamente mi vida física, personal, pues yo tengo una cantidad de errores, una cantidad de equivocaciones, y mucha gente ha caído en el error de seguir a hombres y no seguir la doctrina de Dios. Entonces, cuando ese hombre no, que cometió un error, se retiran de las enseñanzas, o sea, que nunca estuvieron por las enseñanzas, sino por una apariencia de una persona. Entonces uno se tiene que enamorar es de la doctrina, de la enseñanza, del cuerpo piramidal doctrinario, que es lo que lo va realmente a liberar a uno. Y por eso siempre los iluminados han dicho, no me sigan a mí, sigan el cuerpo doctrinario que hemos dejado sobre la faz de la Gea. Bendito sea Dios, si estos seres están aquí, pues hay que acudir a ellos, claro. Imagínense, mercedes, uno puede estar al lado del maestro. Uy, Dios mío, una cosa maravillosa, porque cuántas dudas, cuántos aspectos que hoy por hoy no he podido, un ejemplo, mi ser resolver, pudiese yo resolver. ¿Qué dirían sus mercedes? Que son seres que tienen cositas que por lo general los humanos comunes, y yo me incluyo, pues no tenemos, maestros. Ahí me licencian, gratísimas infinitas, y esta es mi contestación. Yo espero, venerable dama, pues te sirva en algún aspecto, y gratísimas infinitas porque son temas bonitos y hay que tocarlos también. Gratísimas infinitas. Y bueno, vamos entonces a cerrar pues por el horario. Vamos a Gracias, concluir maestro. Le voy a leer entonces los mensajes del chat. ¿Se a, puede? a pedirles el bien, cómo ha debido ir. Maestro, maestro, ¿me oye? Maestro. Sí. Maestro, ¿me oye? Le voy a leer unos mensajes que hay en el chat y su merced me dirá. ¿Los si puedes fue- leer, por favor, madrecita querida? ¿Y puedes hablar un Bueno. poquito más fuerte? Bueno, la de Andrea nos dice, licencia, maestro, no es pertinente la pregunta. Como hablaron que el Cristo tuvo una Eva, me vino esa inquietud, dice la venerable. Y la Celina dice, buenos días. Lo que pasa es que he oído lo mismo en todas las religiones. Dicen que ahí está la verdad y la salvación. Muchas gracias. Y esos son ¿Qué dicen que qué, madre? ¿Me puedes volver a redecir, por favor? Bueno, dice, buenos días. Lo que pasa es que he oído lo mismo en todas las religiones. Dicen que ahí está la verdad y la salvación. Muchas gracias. Estos son los mensajes, maestros. Bueno, gratísimas infinitas. Bueno, Andrea, tranquilita, no te preocupes, pues son cosas que se presentan y bonito. Aquí vamos aclarando esas dudas y esas inquietudes. Claro, no, el Cristo tuvo su posa y el maestro también tuvo su posa, llamada la madre Afrodita, y el maestro Samael, la venerable maestra Faladitcal. Es claro que ellos también las tuvieron. Eso es muy sabio. Claro que sí, ellos también las tuvieron. Dándole pues contestación a tu pregunta. Y bueno, ya hay muchas circunstancias que son públicas y que se conocen, pues qué bendice él. Bueno, entonces, referente a lo que dice la venerable Lina, que buenos días. Lo que pasa es que he oído lo mismo en todas las religiones. Dicen que ahí está la verdad y la salvación. Bueno, mi querida dama, para ya concluir, y sería muy bonito de pronto que nos enfocásemos en este tema, y si lo veas a bien, Aida, y los seres moderadores para la próxima conferencia, sobre este aspecto. Miren, es verdad lo que tú dices. Todas las religiones en su totalidad y la que es la doctrina de Dios dicen que son la verdad y la salvación. Eso es algo que es irrefutable. Es algo que es así. Es algo que lo sabemos. Porque es un mecanismo de vender algo, así no sea verdad, pero es un mecanismo de vender algo para poder entonces
tener una Grey. Pero ¿qué sucede? Una cosa es lo que a nos digan y otra cosa es lo que nosotros podemos comprobar. Y ahí yo le digo a esta dama querida que empieces a comprobar aspectos de esta enseñanza que te van a dar claridad referente a esto, a ver si es la verdad y a ver si va encaminada a la salvación. Porque uno puede hablar muy lindo. Y es lo que yo les digo. Esta enseñanza no es de prédica solamente. Esta enseñanza es de práctica, de comprobaciones prácticas y contundentes. No es que tal o cual pastor me emoceló y me llene de emoción y esto y lo otro. No. Hay muchas formas de diferenciar dónde se encuentra la presencia de Dios en un pueblo, o no, o en una religión. Aunque en todas está la presencia de Dios en un porcentaje, inevitable. Pero entonces donde se expresa de una forma más grande, es donde no solamente, es un aspecto que deseo citar, que solamente hablan de la polaridad positiva de Dios, el amor insondable, que es, Él es amor, pero no hablan de su justicia, no hablan de sus castigos, no hablan de sus reprensiones. O sea, mantienen a las personas en un proceso placebo de que todo es amor, todo es perdón. Sí, es así, pero no muestran esa otra polaridad que es justicia, que es reprensión. Eso no lo hacen porque perderían su grey. Por eso es que cuando mucha gente llega aquí al templo vegetal de Agroacuario se procesan, que consideran que aquí somos ángeles, somos seres en regeneración, pero como aquí se afloran todos los agregados psicológicos y es un templo asacélico, un templo de procesamiento de los agregados internos, porque claro, cuando una persona solamente se trata con amor, viven como en un chamadí. Pero cuando ya tú llegas a tocarle los errores, las equivocaciones, pues ¿qué pasa? La persona se alborota, se alborotan los diferentes agregados psicológicos que hay dentro de la persona. Tal lo cual persona se aleja, no, yo me devuelvo aquí porque aquí me tratan mejor. Claro, tratan mejor a sus defectos. Entonces son aspectos que quiero tocarte y no es de que a mí me digan, o sea, si yo soy un buscador, si yo soy un buscador de la verdad y si yo estoy, me doy cuenta, aquí hay unas lógicas. Entonces aquí me están entregando un cuerpo doctrinario, me están entregando una sabiduría. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sería una persona ignorante, una persona que nunca podrá encontrar la verdad si esa persona solamente cree porque tal o cual persona habló bonito y porque hay un séquito de personas y empezó a creer en eso. Es una ignorancia, es una persona que tarde que temprano se va a quemar en esa enseñanza, se va a achicharrar, a encarbonizar. Es una persona que no tiene un fundacierto básico, real y verdadero en la comprobación, sino que fue por una emoción que se dejó influenciar. Por eso les decía a sus mercedes, las emociones. Ahí hay una magia increíble para el bien y para el mal, pero la influencia y la conducta gregaria. Si yo tengo una comunidad, que hay un ejemplo, una iglesia evangélica, donde hay 1000 personas y el pastor es un sabio y el pastor encausa la energía de esas 1000 personas a que crean en algo. La energía común de eso, cuando llegas tú a ese séquito, eso te lleva a que seas así, un seguidor ciego de las cosas. Y no se preguntan las personas, no se cuestionan. Entonces, sus mercedes, que son esos buscadores de la verdad, empiecen a comprobar el cuerpo doctrinario, porque nunca podrá entonces verdaderamente saberse si es la doctrina de Dios o no, si no se comprueba. ¿A mí qué me tocó hacer? Yo le digo a la madrecita que hace la pregunta, yo tengo 27 heliocrones de vida, 29 años de vida. ¿Y a mí qué me tocó hacer? Comprobar. Yo no me iba a meter a una religión para seguir a tal o cual personaje, qué idiotez. Si es que eso está repleto el mundo. Pero cuando yo entro a la comprobación, inicio el proceso de reestructuración, de regeneración de mi cuerpo, empiezo a comprender las mecánicas que inician a enseñarme el aprovechamiento de las diferentes energías sagradas que tenemos por dentro, que empiezan a encenderme real y verdaderamente el valor hacia la vida,
hacia el respeto, hacia el amor. Empieza a desmontarme una cantidad de aspectos psicológicos que nos han enseñado nuestros padres, que nos han inculcado los medios de comunicación, y que cuando entramos a la comprobación, cuando son probados esos elementos en fuego que yo consideraba que eran verdad y que miles han considerado que eran verdad, y cuando son probados en fuego no aguantan un análisis de fondo. Entonces, cuando uno empieza a comprender todos estos aspectos, uno dice, aquí hay algo bueno. Me siento mejor, mi viteria, primero, mi cuerpo se regeneró, soy más fuerte, ya no tengo tal o cual enfermedad. Primero, porque sin el cuerpo físico reconstruido es imposible entender y comprender esto de la verdad. Un cuerpo enfermo, una máquina enferma, ¿qué va a poder comprender eso? Por eso es que es un pilar doctrinario, la reestructuración y regeneración del cuerpo físico, que, bueno, es un complecierto, un engranaje hermosísimo. Entonces, mi querida Eva, yo la invito a su merced que las prédicas que oigan, póngalas al fuego, mídalas, empiece la su merced a calentar en el fuego y a comprobar si son verdad, pues van a aguantar la temperatura. Si son mentiras, se van a derretir, se van a caer, pero hay que comprobarlas, no porque la emoción de tal o cual otra persona o un video o una situación de un agente externo te está mostrando y te está haciendo una publicidad, y uno dice, no, porque es que esto tiene tantos seguidores, y yo me creo. ¿Será que eso es verdad? Uno es el único ser que puede comprobar la verdad de las cosas. No, la doctrina taoísta no está para tener esclavos. No está para tener esclavos. No está para tener gente controlada, que es lo que hacen por lo general las religiones. La doctrina taoísta te da la posibilidad de poder verdaderamente comprobar quién eres tú, quién soy yo. Y ahí es cuando tú llegas al entendimiento que eres Dios mismo, que eres la representación de una chispa de Dios, de esa mole energética maravillosa. Pero es en la práctica. Si no hay práctica, si no hay comprobación y si hay creencias, yo les digo a sus mercedes, vamos por el camino equivocado, vamos por el sendero del engaño. Entonces, mis queridos seres, mis queridos hermanos, deseo ferviente invito hasta Eva, inviten a todos los seres a hablar de este tema dentro de 8 días, que va a ser maravilloso para cada uno de nosotros, que va a ser grandiosísimo y donde vamos a dar lógicas. Pero yo les digo a sus mercedes, para comprender en su totalidad esas lógicas, hay que meterse al campo de batalla, a la comprobación de estas cosas. Que es que comer cadáveres, carnes, lo hace el mundo. ¿Será la forma correcta de alimentación? Vamos a investigar primero que todo. Y después hacemos la comprobación física con nuestro cuerpo, ya cuando han entregado la disertación esotérica, la misma que tenía el Cristo, para poder saber las combinaciones, las mezclas, los horarios, los mecanismos biológicos naturales, biológicos, a que no se pueden violentar, que si se violentan, pues hay enfermedad. En los diferentes tiempos donde se debe consumir un alimento. Eso es solo un aspecto. Entonces yo entro a la comprobación. Un carnívoro empedernido yo, que comía todo tipo de carnes. Y yo la carne es la base fundamental proteica de mi cuerpo. Y yo lo defendía a capa y espada. Hace por unos 10 años. Yo decía, esto es así. Y mire yo cómo estoy de aliviado. Y mire yo cómo estoy de alentado. El ego. Pero cuando inicio este proceso, yo digo, listo, voy a comprobar si es que comiendo vegetales y no comiéndome los animales, voy a estar más saludable. Voy a ver si es verdad. Y más aún, si hay una estructura entregada lógica, biológica, científica y espiritual consciente que me puede llevar a eso. Entonces yo lo comprobé y hoy llevo una cantidad de años siendo naturista, vegetariano, pero no porque a mí una persona me infundó una emoción, de pronto que porque los animales, no, que no hay que matarlos, eso es muy sabio,
pero no por una emoción de esa persona me volví vegetariano, fue por una investigación y comprobación real y verdadera que era así. Entonces es lo que yo te invito y les invito a sus mercedes. No nos crean, es que no le crean a nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre, dicen las Sagradas Escrituras. Vaya, compruebe, y con la comprobación, pues inevitablemente tú te enamorarás de algo que te está cambiando la vida, mejorando la vida, gestionándote una cantidad de aspectos a nivel de tu existencia, y fuera de eso te está acercando a Dios, que ¿dónde está? En todas partes. Pero ¿dónde se expresa con más fuerza? Dentro de ti. Por eso lo dijeron los apóstoles. Están esperando el Cristo. Encarnen al Cristo sus mercedes, que son ustedes el templo de Dios. Así lo dijo él. Entonces son mis contestaciones. Yo espero que les pueda servir a sus mercedes de algo, mis queridos hermagdos y hermagdas, para que podamos, porque me incluyo, verdaderamente conocer la verdad. Es que eso de la verdad es una cosa muy fuerte. La pregunta que hace la señora yo me la hice muchas veces. Son preguntas maravillosas. Bendito sea Dios, esa gente que se hace esas preguntas, donde esos seres no se hicieran esas preguntas, controlados mentalmente. Y lo mismo Andrea, controlados. Personas que no tienen una potestad de ellos para poder preguntar. Es que no se puede tener miedo. No se puede tener miedo. Por eso esta doctrina es de lógicas, esta doctrina es de debates, esta doctrina es de hablar, no es de infundar miedos, no es de infundar terror. No, esta doctrina es de lógicas y sabiduría. Debatir con la sabiduría de Dios. Vamos a debatir. Y ya comprobando esa sabiduría de Dios, ya te das cuenta en su totalidad que es así. Entonces, benditas sean sus mercedes, porque esto determina que tienen la presencia de Dios dentro de sus mercedes, porque se preguntan cosas que al púlpito común les da miedo decir, que al púlpito general les da temor decir. Entonces, benditas sean, a mí me alegra demasiado, la verdad, y me siento contento, porque como yo estuve en algún momento así haciéndome esas preguntas, hoy me encuentro seres hermosos como sus mercedes haciéndose las mismas. Entonces, a eso les invito. Benditos sean sus mercedes, gratísimas por la posibilidad. Y bueno, vamos entonces con toda y en búsqueda de esa verdad, de esa salvación que es única. Esa salvación no la tiene nadie más te va a salvar. Se salva es uno solito, que hay iluminados que entregan la enseñanza para poder uno tener un hilo acierto, porque hay una confusión en el mundo impresionante. La sutileza de la maldad es una cosa muy fuerte para estos tiempos, pero entonces la salvación es de uno. Y claro, y la doctrina que siempre se ha utilizado como mecanismo de poder abrirle los ojos y sacar de la matriz a ese ser, a esa alma que ya está preparada, y es el tiempo para que inicie este proceso de nuevo de salir de las tinieblas. Gratísimas, infinitas, mis queridas hermanas, Evas, preciosas, Dios me las bendiga a sus mercedes, y esperamos entonces dentro de 8 días, vamos a hablar de este tema, vamos a ponernos, bueno, picosos dirían en México, vamos a ponerle esto unos buenos chiles, porque es que eso se trata, bonito, hermoso. Seguir solamente un patrón, no, la doctrina no es de patrón, de esos tipos de patrones, así que son solo pasa, amor, no, esto es lo que me gusta, la candela, Armagnus, porque bendito sea Dios, ahí podemos verdaderamente encontrar esos seres grandes, esos seres que se preguntan realmente sobre esas cosas difíciles y complejas que no se atreve casi nadie. Son los más hermosos. ¿Por qué? Porque ese es un revolucionario, ese es una revolucionaria y está listo, tiene una energía de Dios increíble, solamente falta encaminarla, y ese ser va a ser una lumbrera, ese ser va a ser un difusor de las cosas reales y verdaderas de Dios. Entonces, gratísimas, infinitas. Y bueno, voy a pedirles cómo fue oído. Gratísimas, maestro, se oyó muy bien, gratísimas. La verdad que sí. En la vida uno va conociendo muchas religiones y pues gratitud a Dios. Llegué a esta doctrina que de verdad, donde uno de verdad como dijera yo, de uno mismo lo comprueba. Y que no, como Merced dijo, no es estar siguiendo a otras personas, sino que es comprobación de uno mismo. Gratísimo, maestro. Y hay más cosas en el chat, y la verdad,
Dice que paz y luz y paz y vida. Gratísimas también. Algunos de los seres para culminar conferencia, algún ser, algún aba para la oración, por favor. Bueno, yo les voy a acompañar con la Oracel y bueno, vamos a contestar ahí rapidito, doña Lina, que hace la pregunta, bueno, para que no se genere de pronto digamos, una confusión. Bueno, mira, hace 30 años, pues esto era un monte, una selva. Ahora las comodidades que de pronto se tienen en el templo y en los diferentes monasterios es totalmente distinta a la que se tenía hace 30 años. No habían cabañas, o sea, era una selva. No necesariamente que la persona se bañara desnuda, ¿no? O sea, hay que tener claridad sobre esto, o sea, con sus ropas interiores y demás, y pues había la zona de las evas y la zona de los varones, y pues se bañaba la persona, o sea, no había como ese pudor, por decirlo de esa forma, me refería referente a ese aspecto. Entonces eran tantas ocupaciones, miles de personas y lo demás, pues el maestro hacía sacrógesis, un ejemplo, en este caso, digamos, en un lugar que se llama el Coronario, y en el Coronario ahí estaba al lado del río y en cientos de personas, pues él se lavaba, se quitaba esos aspectos, en ese caso de sudor, de toxinas y demás, con la pulcritud de protegerse sus partes íntimas. No es que se metían hacia el baño y se bañaban de esa forma, no, no, no. Y recuerden sus mercedes que hace 30 años, 30, 40 años no había lo que hoy por hoy hay. Una aberración, una cosa que ven el cuerpo, el templo de Dios y las personas, Dios mío, un escándalo, una escandalización y ahora las aberraciones, o sea, había más inocencia. Por eso cada vez que pasan los días, los tiempos, hay más degradación del alma. Entonces me refería a este aspecto, pero ahora ya en el templo, ya las cabañas, cada quien tiene su baño, se hace hermoso y ya se respetan esos espacios. Me refería a esos aspectos de hace más de 30 años donde esto era una selva totalmente virgen, donde no habían cabañas y bueno, pues el río, los diferentes ríos pues eran utilizados como lugares de aseo del cuerpo. Y pues como yo les digo, el maestro todo lo hace público, todo lo hace totalmente público, pero en los aspectos conscientes y que van direccionados a una moral, a una ética, a un respeto. Entonces, para que quede claro que no sea que no, que es que se desnudaba totalmente, no, no, no. Eso hay que entenderlo. Gratísimas infinitas y gratísimas venerable Eva para poderle haber aclarado este aspecto que hace la pregunta. Vamos entonces a ubicarnos en posición de peticel, posición de nuestras manitos mirando hacia el sol. Bendito Padre Celestial, gratísimas infinitas por esta oportunidad tan maravillosa que hoy nos entregas y que hoy insto cada vez más a que nos revolucionemos nos mismos contra nos mismos y nos empecemos a preguntar esas preguntas maravillosas, magníficas, esas preguntas que por lo general la mayoría de personas no se hacen y que hoy tenemos la posibilidad de dos Evas maravillosas, buscadoras de la vida, de la salud, hacerlas bonito y todos los más que vendrán. Lo importante es que sea con el respeto, con el amor, con la conciencia que es menester. Y verdaderamente, Padre, te pido y te imploro que actives más la sabiduría sobre estas damas, sobre estos seres que nos acompañan hoy en esta conferencia, para que sea más la luz en ellos, para que con tus señales, que muestras a los señales a esos hijos tuyos, a los hijos de Dios, puedan ellos comprender dónde realmente se encuentra la enseñanza divina, dónde realmente se encuentra esa luz, ese faro que siempre has enviado en forma de humano para poder entonces entregar el mensaje de salvación en estos tiempos de tribulación. Bendito y alabado sea el simbre de Jehová, real y verdadero de Dios, y muchos más que tiene, pero Jehová, la Gea, el ser que va a las Geas a ayudar a las humanidades o a las tierras para poder entonces iniciar ese proceso bonito de liberación de cada uno de nuestros centros, de nuestra alma, de nuestra esencia primordial, que es lo más hermoso poderla sentir, y vamos en esa búsqueda. Cuida y protege a las familias también de todos estos seres y que sea también en ellos siempre ese amor insondable para que siga creciendo la enseñanza divina en sus sitios geográficos. Todo esto y más lo pedimos y lo imploramos
por el gran Salvador, por el gran ser de luz, el más grande que ha existido, llamado Jesús, llamado Cristo, Jesús Abenpandirá, Emanuel, Aom, Omsea. Gratísimas infinitas, queridas Evas y queridos hermanos. Dios me les bendiga y es un gusto muy grande poder compartir con sus mercedes y nos vemos dentro de 8 días y tengan las preguntas calientes y vamos a hacerle y vamos a comprobar esto, eso es lo que a mí me gusta porque esto todo tan suave no es tan bueno, cuánta es sentir ese fuego y bonito, gratísimas, insondables y Dios me les bendiga. Gratísimas a todos los seres que estuvieron en la sala. Paz y luz a nivel especial. Tengan un buen día y nos esperamos en las próximas conferencias con los maestros que nos dan su gran sabiduría y enseñanza. Gratísimas. Y eso ya nos compete a nosotros. Con el maestro Salvela, el otro viernes a la misma hora. Nos destruyeron el primer molino y ya amenazaron con destruir el segundo molino. Y ese tipo es un tipo lleno de odio, rencor, jefe paramilitar, porque Constantino González es un jefe paramilitar. Feliz día. Y mandó decir con 2 de sus subalternos, dijo hace como 15 días, le dijeron a mi jefe no le está gustando lo que ustedes están haciendo, que le va a gustar.